Será un gusto escucharla, diputada Camaño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que me honra. Un saludo afectuoso a nuestros compatriotas que están conectados a esta red, escuchando desde todas las provincias prácticamente de nuestra querida Argentina. En principio me gustaría reflexionar respecto a las encíclicas y tratar de mirarla desde afuera de la fe. Sin dudas, las encíclicas son obras doctrinarias, filosóficas, que a lo largo de la historia echaron luz sobre las distintas vicisitudes de la humanidad. De las casi 300 encíclicas papales, algunas traspasaron el marco de la fe católica y señalaron el rumbo de sus contemporáneos. Y yo creo que esto ocurre porque los intereses de los poderosos de turno invisibilizan los dramas que afectan a las sociedades. La voz de la Iglesia, entonces, se torna, sin lugar a ninguna duda, y a lo largo de los siglos en una voz muy potente, que trasciende a sus propios fieles en algunos casos. Para quienes somos abogados, es imposible no anclar el derecho constitucional social en Rerum Novarum, que en el siglo XVIII iluminó junto al pensamiento filosófico de personalidades notables la necesidad de poner la mirada y consagrar derechos sociales del hombre en el hacer, un hombre que era necesario verlo en el hacer, el hombre que hace en el trabajo. Y Laudato Si, y todos sus antecedentes que la misma Laudato menciona, desde Pacem in Terris, donde Juan XXIII advierte sobre la crisis nuclear y cita las consecuencias ambientales que provocará, hasta Benedicto, que nos habló de la ecología humana como imperativo y que además hizo un llamamiento a llevar adelante un cambio de mentalidad para llegar rápidamente, decía Benedicto, a un estilo de vida global que respete la alianza entre el hombre y la naturaleza, sin la cual la familia humana puede desaparecer. Entre una y otra encíclica pasaron 50 años y el planeta hoy asiste a la 6ª extinción masiva de especies. Pero esta extinción tiene una particularidad, que es la de ser la primera extinción masiva de especies provocada por otra especie. O sea, que la crisis ambiental que tenemos es prioritariamente un problema humano. Lo que desestabiliza el ambiente no es la presencia del humano, es la acción humana. La carencia del diálogo honesto, sincero, íntegro entre el humano y el entorno que incluye otros humanos, pero que también incluye a las otras especies y el ambiente en su totalidad. En ese marco, Francisco nos convoca a resolver la degradación del ambiente que él nos dice está íntimamente ligado al empobrecimiento de una enorme cantidad de seres humanos en el planeta. Yo rescato con gran convicción, más allá del análisis pormenorizado que hace Laudato de las afecciones de la tierra, lo que considero como el nervio vital de Laudato, y es que el pastor reafirma el rechazo a la idea del dominio del hombre, que nos convoque a repensar la semejanza con Dios y poner al hombre en su plano, terminar, como bien dijo la doctora en parte de su reflexión,
definitivamente, y como lo dice Laudato, con el antropocentrismo desviado, así lo define Francisco, que se ha pregonado y que ha moldeado una cultura de predominio y sometimiento, la cultura del antidiálogo. En Laudato, los obispos primeros, y Francisco cuando pone en valor superlativo al hombre, es al solo efecto de hacerlo reflexionar sobre su tremenda responsabilidad con los demás seres y con el ambiente. Francisco sostiene la preeminencia de la persona humana, pero ojo, porque lo hace al solo efecto de interpelar acerca de la dignidad entre los seres humanos. Y acá exige una mirada de compromiso superlativo entre humanos. Laudato también nos interpela respecto a la cultura del relativismo, como bien se dijo, y la define como el lugar donde todo se vuelve irrelevante. Y es irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. La peste por la que atraviesa la humanidad nos pone frente a frente con esa situación. ¿Qué son, sino acciones de neto corte utilitarista, la que vemos en todo el planeta frente a este tremendo desafío de una peste letal, global y fundamentalmente tan famosa? Laudato nos convoca a buscar verdades objetivas y tener principios sólidos, universalmente válidos. Y esta es, sin duda, la plataforma de inicio de cualquier diálogo de buena fe. Personalmente considero fundamental la mirada que se pronuncia respecto a la necesidad de dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción. Me parece importante que Laudato diga con amplia libertad académica. Pero también es interesante esta reflexión de Laudato porque hay una distinción entre la desmesura de la tecnología y su uso para la prevalencia y el apoyo a la ciencia. La contaminación del ambiente requiere que se comprenda que la crisis ambiental es una punta del iceberg de todos los problemas que aquejan al planeta, que van desde la desigualdad entre las naciones, pasando por la pobreza de las personas, la tecnología como herramienta de preponderancia, como dije antes, la carencia de trabajo decente, el escalamiento de la especulación financiera para el enriquecimiento de unos pocos, el consumismo desmesurado que se construye entre esa pelea del precio y el valor y la falta de calidad de la vida humana. Y es aquí cuando Laudato llama a los políticos, en una actitud que yo valoro muchísimo, porque Laudato llama a los políticos, pero desde la reafirmación del sistema de institucionalidad democrática. Miren, en una época en que los propios políticos abandonaron todas las bases que consolidan el sostenimiento del sistema democrático, donde el diálogo, el compromiso, las ideas estratégicas, la búsqueda del bien común se suplantó por la democracia de audiencias, las encuestas y el paneleo berreta. Laudato Si los llama a tener grandeza, que implica el deber de asumir un proyecto de nación. Un proyecto de nación que, digo yo, requiere de un pensamiento estratégico por encima del pensamiento táctico, que es de por sí cortoplacista. Un pensamiento estratégico que le dé continuidad a las grandes decisiones que se necesitan para abordar los problemas de la humanidad. Exige
procesos políticos transparentes, sujetos a diálogo, que tengan como norte la búsqueda del bien común, repudiando enfáticamente la corrupción. Laudato enfáticamente, cuando habla de los políticos y la política, repudia la corrupción. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos, vamos a seguir sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Compartirán conmigo entonces que nunca tuvo más sustento en estos 5 años y tiene más vigencia el llamado papal en Laudato Si. Muchas gracias.